Pues muy buenos días y empezamos sin más una charla sobre el archivo electrónico y la inteligencia artificial con tres artistas que tienen mucho que contarnos sobre este asunto. Gerardo Bustos, que es subdirector general de Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda, y le voy a dejar a él que añada algo a su currículum, que solo es esta mención. Margarita Robles, subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. No, Margarita García. Wow. Se me ha ido Margarita García Moreno, perdona, sí. Es que hemos estado hablando de ella. Perdón, esto es la edad, Y Ricard Pérez, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, subdirector adjunto de Archivos Estatales. Entonces, lo vamos a plantear en 4 turnos de 3-4 minutos y voy a lanzar preguntas a cada uno que van a ir respondiendo, ¿no? La primera pregunta va a ser genérica, o sea, hago la pregunta, pero no una específica para cada uno de ellos, sino una envolvente. Una pregunta para que a turno 1, 2, 3 vayan eligiendo, vayan respondiendo. Y es en qué situación se encuentra la conservación documental, las tecnologías que puedan impulsar la agilización administrativa, la simplificación de procesos. ¿Cómo vamos? Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo teníamos que estar? ¿Cómo estamos? Y el futuro es también el eje conductor. Gerardo. Sí, se oye, sí. Bueno, digamos que si preguntas ¿cómo vamos en materia de gestión documental y conservación? Papel, bien. En electrónico, bien, quiero decir que lleva mucho tiempo organizando y tal. En electrónico, pues hay tecnología, por decirlo a nivel general, lo iremos concretando más. Hay normativa, pero hay, digamos, una laguna cultural, ¿no? Es decir, el problema es realmente el que nos lo creamos, que lo hagamos, que lo usemos y que lleguemos a un espíritu de conservación, a un sentido de la necesidad de la conservación real, a realizarlo, ¿no? En todo el proceso, lo que comentabas igual, a nivel muy general, y luego iremos concretando, ¿no?, sobre cómo van cambiando los procedimientos y la agilidad, yo creo que lo que hay pendiente es, seguimos funcionando mucho con un mimetismo analógico, que tengamos herramientas y tengamos tecnología que nos permiten dar el salto. Probablemente por esa barrera cultural seguimos con un mimetismo de funcionamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se producirá el gran cambio empieza a verlo en algunos sitios, de un cambio absoluto en la manera de la simplificación de procedimientos, el empleo de más datos y menos documentos, digamos, suprimir procesos que no tienen sentido y que son rémoras del mundo analógico, y todo eso obligará a replantearse también la conservación de otra manera, en otros términos, porque serán, digamos, otros elementos los que hay a conservar y no tanto documentalmente. Gracias. Margarita. Buenos días a todos. A mí me encantaría, como Gerardo, decir que en papel bien. Por desgracia, en el Ministerio de Defensa no. Hay una tradición y además es curioso porque somos el único ministerio que tenemos legislación propia en archivos. En el año 1998 fue cuando se publicó el Reglamento de Archivos Militares, pero es verdad que debido un poco a las características del ministerio y que está repartida por toda España la documentación en 28 archivos históricos e intermedios, bueno, pues la labor de uniformidad, de homogeneizar procedimientos, ha costado. Desde el 2013-2014, desde que yo llegué a la subdirección, había una asignatura pendiente que era en los archivos. Entonces nos pusimos a trabajar, fruto de ello fue que publicamos
en el 2019 un plan de archivos. Somos el único ministerio que hicimos un plan general de archivos. Y gracias en el 2015, cuando salió la ley 39/2015 de procedimiento administrativo, vimos que era un camino para engancharnos. Cuando se hablaba en la ley del archivo electrónico único, dijimos esta es la nuestra y empezamos a trabajar en a tener un programa de gestión archivística que fuera único para todos los archivos. Esto suena fácil en papel. En la práctica, los archivos tienen 4 dependencias orgánicas, aunque hay una única funcional, que es de la subdirección. Y entonces empezamos, se publicó un concurso donde ganó la empresa Odilo hace más de 2 años ya. Y en estos momentos estamos en la fase final de modulación de todo el programa, de todas las plantillas y en la fase de migración de datos. Estamos hablando, no sé, de 50 millones de datos, pasarlos a Odilo. O sea, es una labor ingente que nos está costando mucho, pero creo que ya podemos hablar del Archidev como el programa de gestión archivística de los archivos de defensa. Esto es un hito, o sea, para la historia del Ministerio y para los investigadores. A partir, yo creo que lo presentaremos antes de que finalice el año, va a haber un único camino donde el investigador va a poder acceder a toda la documentación, se van a facilitar los procedimientos online, o sea, va a ser un avance. Yo siempre digo que la parte de la historia de España menos conocida y menos estudiada es la historia militar, con lo cual pues hay una serie de investigadores que están siempre, bueno, queriendo tener esa información. Esto respecto a los archivos, respecto a la transformación digital. Vale, bueno, pues ya hablaré más adelante de la transformación digital. Bien. Sí, Ricard. Hola, buenos días. Voy a irme un poco más atrás que Gerardo y que Margarita, con los que es un placer compartir esta mesa de orden contigo también, Miguel. En los años 70, cuando la Administración española intenta aterrizar el concepto de racionalización en los procedimientos y en los procesos, se les ocurre fletar un avión y se van a Estados Unidos. Fletar un avión y se van a Estados Unidos. Y justamente la institución que van a visitarse es el NARA, los Archivos Nacionales, para ver cómo los archiveros estadounidenses gestionan y tramitan, miden las cargas de trabajo, miden los procesos, miden la productividad del funcionario público. O sea, éramos un referente a nivel americano como profesión en cuanto a la eficiencia administrativa. Trasladar esto a la actualidad, a nivel normativo lo hemos hecho, somos un referente europeo, yo diría mundial, a nivel de volumen y calidad normativa asociada al tema de administración electrónica. Se ha conceptualizado, se ha generado el concepto de archivo único, pero entre medias hay un vacío absorbente, aterrador, y es el de la gestión documental, de los sistemas de gestión documental. Hay un embudo tremendo entre lo que sería la finalización de los expedientes y la transferencia al archivo único final, con lo cual, si me hablaras en esta primera pregunta de cómo está la conservación, yo te diría, de momento la desconozco, porque en cultura no ha llegado en nada. Esta es la situación. Estamos muy bien normativamente, somos un referente profesional, estamos capacitados para medir y mejorar la ingeniería de los procesos para que sean más rápidos, mejores para los ciudadanos, pero a nivel de tacto de lo electrónico en los archivos de cultura, que somos receptores de los archivos centrales, en este caso, en este momento, no somos referentes. Muchas gracias. Pues ya va una pregunta directa a Gerardo, pasarle el micrófono. ¿Está asegurada la conservación en el mundo de la administración electrónica y cómo está afectando esto a la labor de los profesionales? Pues la pregunta si es un sí o un no, no está asegurada, ¿no? Es decir, no solo eso, sino que yo lo digo en todos los foros donde estoy, está habiendo y sigue habiendo una enorme pérdida de patrimonio documental en materia de documento electrónico, ¿no? Porque no se han puesto, digamos, las herramientas, sobre todo culturales, o un gran plan que nos ayude en ese proceso de cambio cultural. Yo voy a contar el ejemplo nuestro. Nosotros tenemos
aplicado a Archive, porque participamos y seguimos participando como asesores funcionales con el desarrollo de Archive, con la Secretaría General de Administración Digital. Es una colaboración que viene desde que compartimos ministerio. Saben que ha ido cambiando de ministerios y ahora se ha integrado en el de transformación digital y además está en proceso de convertirse en agencia, ¿no? Pero bueno, seguimos colaborando. Entonces, nosotros tenemos Archive implantado en el ministerio de 2016. Sin embargo, y hay un centro de archivo propio y tal, y sin embargo, digamos que los documentos electrónicos enviados o los expedientes electrónicos enviados a nuestro archivo electrónico son muy pocos, ¿no? Es decir, y más va por organismos, es decir, aquellos organismos que están más convencidos o más proactivos o más trabajando. O sea, al final volvemos a lo mismo, es un problema de planteamiento y de cultura, ¿no? ¿Con qué nos enfrentamos a esto, ¿no? Es decir, que realmente no hay un plan, una convicción, algo que nos lleve, y os digo que nosotros en el Ministerio, yo estoy en la Comisión de Administración Digital, lo insisto, la comisión en nuestro ministerio funciona bastante bien, se reúne todos los meses, tiene una gran implantación, quiere decir que es un foro muy adecuado para digamos, machacar con este apostolado, ¿no? Y a pesar de eso, es muy difícil, es decir, convencer al gestor e incluso muchas veces al técnico de la necesidad de enviar necesidad, costumbre, hábito o cumplimiento legal, que al fin y al cabo es eso. Aunque bien es cierto que la ley habla de expedientes finalizados y procesos finalizados, pero no dice cuánto tiempo o cuándo hay que enviarlo al archivo electrónico una vez finalizados, ¿no? Es decir, no marca el tiempo, con lo cual dices, nunca no he incumplido la ley, porque puede tardar 20 años, 30, 40. Y además, de hecho, yo creo que ahí sí que debemos probablemente replantearnos un poco las costumbres analógicas con respecto a las de archivo electrónico, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un archivo electrónico, tenemos expedientes, pero que infinitamente menos de los que se supone que debería haber a estas alturas y de si hubiera una dinámica parecida o extrapolable un poco a la del papel, ¿no? Y luego la segunda parte, muy breve para terminar, es que, bueno, es que hay un cambio de gestión que se tiene que producir, que implica incluso el tiempo de conservación, de envío al archivo electrónico, los procesos de hablar de archivo de oficina, archivo intermedio y tal. Yo creo que nos los tenemos que replantear y que la dinámica nos ayudará a plantearlo de otra manera. Muchas gracias. Margarita, perdona que antes te casi interrumpido, pero la pregunta era de ahora. En términos generales, ¿cómo está siendo la transformación digital del Ministerio de Defensa? Bueno, en el 2018 se creó la Comisión Ministerial de Administración Digital y todos los meses se reúne, bueno, desde el año pasado ahora es bimensual, la Comisión Permanente de Administración Digital. Yo creo que fue un hito importante que como representante de toda la subsecretaría estaba la subdirección. O sea, yo formo parte de la comisión y doy voz a los archiveros. A mí me parece fundamental que en esta nueva era de la administración digital no haya la brecha informática que hubo cuando se implantó la informatización de la administración, que no se contó con los archiveros para nada, los informáticos. Bueno, y a lo mejor es mi aportación al granito de arena, que por lo menos en el Ministerio de Defensa, bueno, pues tenemos nuestro esquema de metadatos, se ha hecho la política de gestión de administración y entonces en el 2018 se creó un plan de transformación digital que en el 2020 se creó el segundo plan. En total han sido 75 acciones, de las cuales 11 ya están finalizadas, 41 están en curso y 11 en estudio. Dentro de todas estas acciones, pues hay acciones que han ido de cara al ciudadano, por la implantación de las oficinas de Geyser en el Ministerio, la remodelación de las páginas web, otras de calado más interno, la aplicación del ENI y del Esquema Nacional de Seguridad a todos los sistemas de información del Ministerio. Bueno, es verdad que se está haciendo un gran despliegue y sobre todo de cara al ciudadano o de cara al trabajador, un poco la cultura del cambio, es decir, implantar la gestión por procesos. El Ministerio tiene Argo y entonces se están modulando ahora los procesos. Esto es, como decía Gerardo,
un gran cambio en la cultura del trabajo, o sea, implantar las oficinas de procesos modular en un ministerio que en parte funciona como 3 ministerios, bueno, pues esto tiene su aquel. Pero bueno, yo creo que hay una receptividad, que la gente sabe que nos tenemos que subir al carro y bueno, yo siempre por naturaleza soy bastante optimista y sobre todo muy peleona y yo creo que al final se va a implantar porque no hay otra. Muchas gracias, Margarita. Pues, Ricard, ¿cuál es la fotografía de la Subdirección General de Archivos Estatales respecto a la Administración Electrónica? Bueno, pues después de pintar muy negro el panorama, ahora a partir de aquí explicaremos cómo lo vamos a pintar de colores. Lo primero es pintar de colores los presupuestos, es decir, a nivel estratégico tener en cuenta que la Administración Electrónica tenemos que valorarlo como un eje estratégico, con lo cual establecer o repartir el presupuesto no excesivamente amplio que tenemos para poder gestionar este tipo de proyectos y ambiciones. Pero lo primero es abrir las funciones, con lo cual, con la publicación del Real Decreto 323 de Desarrollo y Estructura Orgánica del Ministerio de Cultura, se ampliaron las funciones de la Subdirección de Archivos Estatales, clarificando, por si no lo estuviera suficientemente con antelación, que somos los coordinadores de la gestión documental de toda la Administración General del Estado, haciendo especial hincapié en el tema de la gestión de los documentos electrónicos. A partir de ahí, a partir de clarificar las funciones, lo que estamos en vías justamente este mes entrante de poner en funcionamiento es la Comisión de Archivos, que es una comisión creada en el Real Decreto del año 2011 de la regulación de sistemas español de archivos. Y por fin la vamos a poner en funcionamiento, que implica un mayor compromiso político en la toma de decisiones de gestión documental, porque los vocales ya no serán subdirectores generales, como eran, con todo mi respeto hacia Gerardo y Margarita, como eran en la Comisión Superior Calificadora, sino es que órgano jerárquicamente superior a la Comisión Superior Calificadora, los vocales serán a nivel de secretarios generales técnicos y va a presidir el vicesecretario del Ministerio de la Presidencia, con lo cual se eleva el tono, el paraguas político es más importante, con lo cual esperemos que las comisiones técnicas asociadas a esa comisión de archivos, entre las cuales esperemos que haya una de gestión de documentos electrónicos, surta el efecto de normalizar y mejorar la situación. Aparte de esta gestión del órgano colegiado de Administración General del Estado, tenemos el Consejo de Cooperación Archivística, que es un órgano colegiado que nos ayuda a coordinar los trabajos con las comunidades autónomas, administración local, universidades y empresas privadas, a las cuales nunca hemos invitado, por cierto, a participar en esos plenos del Consejo de Cooperación. Vamos a habilitar un espacio que será un observatorio de inteligencia artificial. Estará coordinado por Desiree, la archivera de la Universidad de Santiago de Compostela, asociándose a la creación de Crusoe, que es una organización de desarrollo de inteligencia, un observatorio de las universidades del sudoeste europeo al respecto de temas de inteligencia artificial. Más allá de esto, también vamos a crear, fuera del Consejo de Cooperación, una nueva comisión técnica más o menos análoga a lo que ha sido hasta ahora la NEDA, Comisión Nacional de Normas de Descripción, pero en este caso de Administración Electrónica. La intención es recabar a aquellas personas con conocimiento, con expertizaje, para poder generar recomendaciones, criterios y compartir casos de éxitos, que también los hay en temas de administración pública, para poderlo replicar y ser un referente, en este caso sí ya, a partir de la construcción de criterios, recomendaciones y conocimiento común. Muchísimas gracias. Pues volvemos otra vez a Gerardo con la pregunta número 3 de las que estamos haciendo. ¿Y a dónde nos lleva la irrupción de los datos en la gestión? ¿Y hacia dónde vamos con el archivo electrónico único? Vale, son dos cosas. Me voy a centrar más en la segunda, pero bueno, sobre la primera voy a contar o recordar cosas como que ahora nos podemos encontrar ya no solo que gestionemos con datos y agilicemos, y vamos a eso, y de hecho la agilidad administrativa evidentemente va a eso, ¿no? La declaración de la renta hace años era a base de muchísimos documentos, ahora es de una serie de datos que tiene la agencia tributaria, ¿no? Que ha recopilado, no nos ha hecho trabajar para ello, sino ha sido proactiva, se ha anticipado. El ingreso mínimo vital, la primera oleada en 2020 se hizo juntando datos, cruzando datos de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas. Luego después el resto ya tenían que aplicar dando documentos, pero los primeros 255.000 fue usando datos y de oficio, ¿no? O sea, pensemos en esto, pensemos que se puede, hay organismos que admiten pagos por Bizum,
Entonces, no hablemos de conservación documental, no solo hablemos de conservación documental, es decir, que estamos cambiando la gestión, ¿no? Entonces, eso nos obliga a replantear, nos obligará a configurar otra manera de conservar, porque al fin y al cabo no es tanto datos, documentos y tal, sino conservar la información, primero, como derecho ante terceros y segundo, si tiene un interés cultural, histórico y tal. Y luego, sobre el archivo electrónico único, es una gran pregunta, ¿no? Porque si nos vamos a la normativa, vemos que la Ley 39 consagra, primero, incluye el archivo como parte del procedimiento administrativo, es decir, el expediente no termina cuando ha terminado la actuación, la subvención o lo que queríamos tramitar, ¿no? O gestionar, sino una vez que ha finalizado el expediente, sin marcar qué tiempo, se archiva, ¿no? Entonces, y para eso tenemos archivo electrónico único. Esa figura, que me parece tremendamente revolucionaria y gracias a la tecnología, es relativamente fácil o factible en ayuntamientos, quizá también en comunidades, pero en la Administración General del Estado es muchísimo más complicado. La realidad lo ha demostrado. Y eso nos lleva a que el Real Decreto enmienda un poco la plana y ya define el archivo electrónico único como un conjunto de sistemas y tal. Es decir, ya ha dado un vuelco al definir, ha creado algo así como un archivo de archivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho el desarrollo que se está haciendo es el portal de archivo único, el PAU, la SGAL lo tiene prácticamente terminado, aunque no ha salido todavía a producción, y consagra un poco esa vía. Es decir, pasamos de un planteamiento muy jacobino a un planteamiento de digamos, un punto único de archivos. Ahora estamos muchos con los puntos únicos, pues en el caso del archivo, viene a ser algo así. Eso sí, con un buscador único común, que es lo que realmente es la herramienta que facilita ese esquema. Entonces, digamos que a nivel legal creo que vamos un poco en esta dirección, ¿no? O sea, digo creo, porque es un poco la realidad se nos va imponiendo, o sea, un laboratorio y el legislador lo dibuja de una manera y luego no siempre la realidad camina por ese camino, sobre todo cuando hablamos de tecnologías nuevas y tal, que estamos descubriendo un poco el camino día a día, ¿no? Y esa es más o menos cómo se está produciendo. Sí, un momento, Margarita, es que tienes razón, porque cuando yo leía archivo electrónico único de cada administración, digo, aquí me sobra algo, porque si dice de cada administración ya no es único, porque te puedes creer que es único para todos, pero único de cada administración es de cada administración, ¿vale? Sin decir único. Margarita, ¿qué papel se reserva al mundo de los archivos en nuestra era digital? Hombre, yo creo que en vez de hablar del mundo de los archivos, para mí es fundamental el papel de los archiveros en el mundo digital. O sea, yo creo que bueno, desde el punto de vista práctico, empezar con la mejora de las herramientas que tenemos, de búsquedas, de motores de búsqueda. Después, mejorar todo lo que es los procedimientos de búsqueda, los procedimientos del ciudadano en general a la hora de encontrar la información que busca. Yo creo que eso es fundamental. Antes, en la anterior pregunta, decía lo de la brecha digital. Creo que el papel, yo no soy archivera, pero como llevo tantos años ya defendiendo a los archiveros, ya me considero una archivera. El papel que están teniendo, desde mi punto de vista, los archiveros ahora en esta nueva fase, creo que es mucho más importante que la anterior fase de informatizar y tener un ordenador en las oficinas. Creo que ahora, desde las políticas de documento electrónico, de gestión documental, de archive, del archivo electrónico, creo que es fundamental. También creo que es fundamental la incorporación de las nuevas generaciones de archiveros que están mucho más preparados al mundo digital de los que lo estábamos las personas de mi generación, que nos ha tocado un reciclaje a la fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que eso, todos los vientos están a favor para que los archivos en manos de archiveros en este mundo digital, pues la transformación yo creo que va a ser
espectacular, primero porque la gestión y el manejo de los datos electrónicos en los archivos, de la ingente cantidad de datos electrónicos, tiene que llevar parejo, como decía antes también Ricard, una serie de procedimientos nuevos. No podemos funcionar con lo que sabíamos manejando la documentación en papel, porque ahora ya tenemos que manejar documentación híbrida y documentación electrónica. Entonces, creo que eso tiene que ser un cambio en la cultura. Y luego la resistencia al cambio. Yo creo que todos los que estamos aquí vemos que las personas que llevan muchos años haciendo su trabajo, es muy difícil el cambio. Yo me acuerdo hace años, en el mundo de las bibliotecas, yo siempre digo que el cambio de la informatización fue donde mejor se vio el cambio del país, en las bibliotecas públicas. Y costó, lo de tener un ordenador, costó mucho. Entonces, bueno, yo creo que ahora el cambio va a ser mejor. Vamos. Gracias, Margarita. Pues estás dando pie a la pregunta que le voy a hacer a Ricard, porque tiene que ver con innovación y qué más innovación que la inteligencia artificial. De modo que podemos compartir experiencias de éxito, que quizá la tienes que definir también. Sí, aquí me siento especialmente presionado porque tendré 4 minutos para explicar un concepto de inteligencia artificial aplicada a archivos, con el cual me siento presionado hacia mí mismo. Desde el año 2021… Tómate 8. ¿Perdón? Tómate 8. Desde el año 2021, a través de los proyectos de resiliencia, los fondos europeos, a nivel europeo, a nivel internacional, con varios países, se está trabajando sobre el concepto de la recuperación de textos manuscritos. No estamos hablando de OCR, estamos hablando de reconocimiento de palabras, de caracteres geométricamente ubicados diplomáticamente en documentos. Es decir, a través de un aprendizaje de unos datos de conocimiento, a través del trabajo hecho por personas humanas, la máquina aprende. Esta base, que es el ground truth, en función del grado de certidumbre que queramos en los productos, será la masa crítica mayor o menor. Este proyecto inicia con unos requisitos básicos, que es la incertidumbre del carácter, de los caracteres tiene que ser inferior al 10%, la incertidumbre de la recuperación de las palabras tiene que ser inferior al 25%. Esto es mejorable conforme la máquina aprende, conforme se recuperan palabras que el usuario entiende que son correctas, la máquina corrige la incertidumbre. Me parece muy interesante, incluso más que el propio proyecto, que estamos hablando de 5 o 6 documentales, voy a leer porque si no, no las tengo retenidas. Son 6 documentales ubicadas que están ya a través de pares HTR, las podéis localizar, las podéis utilizar, las podéis recuperar. Son las series de registro de índices de población reclusa del AGA, son más de 500.000 fichas. Las fichas de propuestas de libertad condicional del AGA, más de 500.000 fichas. Los registros de reinado de Fernando II y de Carlos I en el ACA, Corona de Aragón, casi 250.000 objetos digitales. El registro del sello de la Corte de Simancas, más de 300.000 objetos digitales. Y el registro de pasaportes del Consulado de España en Buenos Aires, en Alcalá de Henares, más de 900 objetos. Estamos hablando de más de 1,5 millones de objetos digitales que son recuperables a través del concepto novedoso de la medición de la incertidumbre. Seguramente en nuestra vida el caos, el azar y la entropía es algo que, si no somos conscientes, nos arrastra, pero que sea una selección, una decisión por parte del usuario, me parece un cambio paradigmático. Hasta ahora el ejercicio erudito del archivero era ser certero. Yo estoy seguro que esta decisión concuerda con lo que hay en el documento. Ahora estamos barajando la incertidumbre. En función de la localización o la certeza de lo que se quiere conseguir, el usuario podrá medir, podrá corregir, quiero un 10%, quiero un 90%, quiero un 95%. Pongo un ejemplo. Hernández, puede ser Hernánder, se puede entender Hernández, pero el HTR entiende Hernández. En función de la certeza te ponemos 70%, un 60%, un 50%. Esto ya está accesible a través del buscador de pares desde hace 6 meses más o menos, y de cara a estos años vamos a continuar trabajando. Esto ha sido a través de un spin-off con la Universidad Politécnica de Valencia, con Transcriptorium, y a partir de este año vamos a trabajar desde la raíz de la Universidad Politécnica de Valencia en un proyecto que es Simancas Search, que es recuperación de fondos del Archivo General de Simancas, ya jugando con estas dos balanzas, ¿no? De generar transcripciones sobre manuscritos, sobre grandes colecciones manuscritas, y por otro lado recuperar, en función de lo que determina el usuario, y caracteres, palabras, en función de las incertidumbres con las que quieran jugar. Esas son un poco las expectativas con lo que estamos jugando. Y finalizo, no únicamente la inteligencia artificial nos está ayudando a recuperar información
con incertidumbre, sino también por primera vez a corregir el tema del acceso. En las fichas de reclusos nos ha ayudado a corregir en una banda negra aquellos delitos asociados a las personas, con lo cual podemos ese concepto generado por la administración electrónica de copia, ¿cómo es? Copia, ¡ay! No me sale. ¿Auténtica? Copia, no, es cuando damos toda la documentación, pero está escondida una parte de los datos protegidos, los datos de carácter personal. La copia parcial auténtica. Pues la copia parcial auténtica podrá ser generada a través de la inteligencia artificial si ha sido correctamente adiestrada por humanos, claro. Me quedo aquí porque creo que no tengo mucho Muchas gracias. Pues, Gerardo, ya vamos a las novedades, ¿no? ¿Y cómo afectarán las diferentes tecnologías aparecidas en los últimos años? Y desde la óptica de gestión documental, ¿qué va a suponer la transformación? Bueno, ponemos la bolita de cristal, ¿no? Vamos a ver, yo veo un cierto paralelismo. Por ejemplo, tuvimos inicialmente con la tecnología electrónica, el primer uso o la primera aplicación en el mundo de la gestión documental fue tecnología electrónica organizando, gestionando papeles, es decir, la tecnología anterior, ¿no? Y es muy probable que ahora mismo, con la inteligencia artificial especialmente y con el resto de tecnologías, más las sorpresas que nos va a dar todavía los datos en la gestión, muchísimas, y gratas sorpresas, no lo digo en plan negativo, sino que creo que nos facilita. Al fin y al cabo, todo esto somos servidores públicos, estamos gestionando parcelas de las vidas de las personas y se trata de gestionarla, prestar el mejor servicio y facilitar la vida. No olvidemos la vida de la gente, la vida normal, no olvidemos que ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, yo pienso que la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, pero fundamentalmente la inteligencia artificial, ahora mismo están en esa primera fase de administrar lo anterior. Yo creo que la siguiente fase, la transformación digital, nos llevarán a un cambio absoluto de gestión, de modo de gestión documental, de procedimientos, de simplificación administrativa totalmente diferente, ¿no? Y aquí yo coincido un poco con lo que habéis dicho, además siempre digo que con la libertad de no ser archivero, convencido del papel que juegan los archiveros en todo este proceso, porque, ojo, aquellos archiveros que se han subido al carro de la gestión documental, ¿no? Estamos ampliando el campo. ¿Por qué? Porque sus conocimientos y su experiencia funcional son imprescindibles para gestionar el documento, no desde que nace, sino incluso cómo se describe antes de que nazca, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Documento. Probablemente ese mismo papel, si hacen la misma reconversión que han hecho con la administración electrónica, lo van a jugar en la gestión de datos, ¿no? Que es lo que vamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, o sea, la bolita de cristal, yo la pongo en estemos absolutamente abiertos a las tecnologías que vienen. No hemos acabado de gestionar electrónicamente el documento, donde hemos ido con muchísimo mimetismo diciendo, pues si había documento en papel, creamos, es una abstracción, pero creamos documento electrónico. El expediente en papel creamos el electrónico, el archivo en papel creamos en electrónico. Yo creo que tenemos que estar abiertos a que eso probablemente tendrá un cambio enorme y va a dar determinados saltos. No vamos a ir calcando la realidad anterior a la hora, sino a la de ahora. Yo pongo el ejemplo, si nos compramos un helicóptero para ir a trabajar, hay gente para todo, ¿no? Pero claro, si el helicóptero lo cogemos y lo ponemos en la carretera y vamos detrás de los coches, no hemos comprado un helicóptero, hemos comprado un coche con forma de helicóptero, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo con todas las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial, la administración electrónica. La transformación digital es usar esas herramientas de manera nueva con todos los recursos que nos permite, no volver a hacer lo mismo, ¿no? Y estamos todavía mucho en la fase de mimetismo, de seguir haciendo en buena medida lo mismo, ¿no? Y ahí es donde el cambio cultural será un papel fundamental, ¿no? Pues Margarita, la pregunta es la continuación de lo que estaba exponiendo Gerardo, hacia dónde nos lleva la transformación digital y qué puede hacer la inteligencia artificial en el caso de defensa. Bueno, en el caso de defensa sí, suena, no lo sé, pero yo creo que hay que hacer un reconocimiento y es la inteligencia artificial necesita al ser humano. O sea, la inteligencia artificial no es una entelequia, o sea, los humanos están detrás de la inteligencia artificial.
Siempre se habla de que la transformación digital es la oficina sin papeles. Hay algunas administraciones que presumen ya de que su oficina es sin papeles. Yo creo que todos los que estamos en esta sala vamos a convivir todavía varios años con el mundo híbrido y en la oficina todavía vamos a tener papeles. Respecto a la inteligencia artificial y los archivos, creo que los temas de seguridad y confidencialidad son claves y creo que son muy importantes. Y creo que todo lo que se haga tiene que partir de estas premisas, ¿no? Porque ahora parece que con el chat GPT y todo esto, o los datos de personas, creo que son dos paradigmas que tienen que ir unidos con la inteligencia artificial. Respecto a los archiveros y a los archivos, bueno, pues como decía un poco también Ricard, perdón, era el... Sí, te has quedado con Gerard ya. Ya te has quedado con Gerard. Bueno, pues lo que hablaba yo un poco antes, o sea, los nuevos procedimientos, la ingente manejo de datos, como dice Gerardo. No, Ricardo, me estoy volviendo un poco loca, estoy en el medio. Como dice Gerardo, pues tiene que funcionar. Pero a pesar de todos los avances, de todos los optimistas que somos y de que va a haber cambios a corto plazo, el personal de la gestión documental, ya no hablo de archiveros, sino el personal de la gestión documental, creo que es insustituible. O sea, y su papel creo que va a ser mucho más importante que el que ha sido de los archiveros tiempo atrás. Bueno, pues vamos a ver, Ricard, queda la gran bola de cristal, porque habíamos determinado que nos dijeras a 5 o 10 años cómo va esto. En los últimos 15 años he pasado muchos trenes que recuerdo, y me dejaré muchos, el de memoria histórica, el de memoria democrática, el de transparencia, el de administración electrónica. Cada tren nos da pie a sumarnos, a mejorar procesos. A veces, aunque muchos los perdamos, corremos detrás del tren y avanzamos algo, aunque no sea dentro del tren. Algo avanzamos. En este avance, en esta mejoría, y al albur de lo que pueda suceder, aparte de lo que nosotros podamos hacer en esta voluntad, como decía al principio, ¿no? Establecer nuevos vínculos colaborativos con los generadores de conocimiento y los agentes imperfectos en el ámbito de la administración electrónica. Estamos fortaleciendo nuestra participación en el ámbito internacional a través de ISO. Hace un mes en Berlín fue la 55ª reunión plenaria de ISO. Hubo una persona desde la subdirección, estuvo mi compañera Antonella Bermúdez, y me trasladaba un poco pues, las reuniones, los working groups que se asociaban al Comité Técnico de Gestión Documental. Y en este caso, por ahí podemos hilar un poco, ¿no? Porque al final lo que es normalización termina convirtiéndose en normativa, y es bueno estar en esa previsión de la normalización para adelantarnos en la normativa en general, por lo menos por adelantado buenas prácticas. En ese sentido, lo que puede ser, se van a cerrar primeras normas ISO de blockchain, asociándose el concepto de blockchain por primera vez a conceptos de gestión documental. Pero igual lo más interesante, estrictamente relacionado con inteligencia artificial, es que hay un grupo de trabajo coordinado por una archivera china que hasta ahora era de gestión documental y datos de estructuras en contexto, y va a cambiar el nombre para ser gestión documental y inteligencia artificial. Y dentro de esta norma ISO, en principio, la expectativa, el alcance y contenido va a contener ya cuestiones de tratamiento de gestión documental. Estamos hablando de identificación, de clasificación, de valoración. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona esa normalización y esa introducción, ¿no? A través de procedimientos y procesos de la inteligencia artificial, y vemos cómo esa entelequia, esa abstracción, ¿no? Que generalmente siempre son las ISO, cómo las vamos aterrizando, primero a través de buenas prácticas y luego normativamente. Quisiera finalizar un poco con el inicio, con la retrospectiva de los años 70 que hacía respecto de los archiveros norteamericanos, y yo sí que querría que en 5 o 10 años empezáramos a ser, por lo menos, mirados, referentes como comunidad técnica profesional, los archiveros, dentro de la administración pública como un cuerpo
concienzudo, comprometido, que genera documentos de calidad y seguramente son los más conocedores de la administración pública que el resto. No únicamente por años, que somos el cuerpo más antiguo, sino por conocimiento de nuestros propios procedimientos. Entonces, me gustaría cerrar un poco con eso. Por cierto, que me olvidé de decir, el tema de la inteligencia artificial, si entráis en YouTube, hay un montón de vídeos de Cristina Díaz explicando cómo se genera esa recuperación a través del HTR en pares. Cierro coletillas, con lo cual cerraría un poco por aquí, ¿no? Y al hilo de lo que decía también Gerardo, al fin y al cabo, nuestro objetivo principal es dar mejor servicio. Me da un poco igual que científicamente sea seductor para un científico, me da igual que archivísticamente sea seductor para un archivero. Yo lo que quiero es que los procesos que mejoramos signifiquen una mejora de servicios para el ciudadano, que al fin y al cabo es para los cuales estamos trabajando, y poco más. Muy bien, estupendo. Pues hemos hecho las 4 preguntas, las 4 rondas y nos queda tiempo para vuestras preguntas a cualquiera de los 3. ¿Levanta alguien la mano? Tengo que dar el micrófono. Gracias por las preguntas y por las respuestas, realmente interesante. Yo tenía una pregunta, bueno, para cualquiera de los 3. Estáis hablando de inteligencia artificial, que al final creo que la podemos aplicar en 2 planos diferentes, ¿no? Por un lado, Ricard hablaba de, pues, por ejemplo, aplicarlo a documentación ya catalogada, descrita. Bueno, pues al final, comentaba hace un rato con unas antiguas compañeras que tanta palografía para acabar aplicando inteligencia artificial, ¿no? Pero al final lo que estamos haciendo son servicios pensando en, bueno, pues cómo puedo leer estas fuentes hacia la investigación, hacia la difusión, ¿no? Y por otro lado, que quizás es donde está nuestro gran reto, es cómo aplicamos la inteligencia artificial, y aquí pienso más en Gerardo o incluso Margarita, la inteligencia artificial desde el momento del archivo de oficina, ¿no? Cuando estamos generando, cuando estamos creando estos documentos electrónicos, ¿no? Entonces, podríamos decir que la inteligencia artificial la aplicamos en 2 planos completamente diferentes, ¿no? ¿Qué podemos hacer en estos 2 planos? Un poco cuál es la estrategia a medio plazo, ¿no? Gracias. Bueno, o sea, a lo mejor podemos hablar los 3. Es decir, yo, salvo pinitos y algunas cosas, yo digamos que lo que más veo es esperar, ¿no? O sea, ver qué podemos hacer, porque donde más veo juego es una herramienta enorme de ayuda en la búsqueda, consulta y gestión de archivos, tanto analógicos como de electrónicos, por supuesto, es decir, es una gran herramienta de ayuda, pero luego donde más yo le veo juego, o me imagino, me gustaría verlo, es en la gestión de datos, muchísimos datos, ¿no? Por eso yo creo que la conservación ya no debe hablar solo de documentos, sino de datos. Cada vez más estamos funcionando con datos, ¿no? Y si vamos a empezar a sacarle jugo al machine learning, el deep learning que exige cuantísimos grandes volúmenes de datos y tal, yo creo que es tener unos grandes bancos de datos, o sea, estar pensando en esa conservación de datos. Pero todo esto es más intuir un poco por dónde podemos ir, más no. Quiero decir que, así como te puedo hablar del archivo electrónico, tenemos uno, estamos usando y lo que está pasando, yo no, probablemente a lo mejor Margarita y Ricardo pueden hablar de casos y de aplicación. Yo te puedo decir, lo estoy usando ahora mismo en tal cosa y el resultado es este, ¿no? O sea, yo no tengo un caso real de estar usando inteligencia artificial en toda su dimensión, como era con la libertad o tranquilidad o conocimiento que podía hablar antes del archivo electrónico, porque sí que lo tenemos y lo estamos usando. No sé si mis compañeros seguramente pueden concretar más. Bueno, yo sé que en el Ministerio de Defensa hay un grupo de trabajo específico de aplicación de inteligencia artificial. Realmente no sé, y a lo mejor podría decir
que en el mes de octubre se va a implantar un nuevo sistema de mensajería oficial, que es el SIMENDEF, y seguramente a lo mejor han hecho algo práctico ahí, pero yo lo desconozco. Quiero pensar que ya se está utilizando, pero la verdad, y respecto a los archivos analógicos, que es ahora mi preocupación, pues no estamos haciendo nada. O sea, por aquello de hace poco haber estado en el Congreso de ACAL en Soria, ahí hubo una ponencia online de los archiveros británicos asociado a la gestión de la inteligencia artificial en el ámbito de archivos de oficina, y ahí sí que estaban experimentando en el tema de la identificación, es decir, ante el caos digital establezco un patrón y empiezo a clasificar, aunque sea precariamente, con lo cual por ahí puede servir. Desde el otro punto de vista, también hay experiencias no del todo positivas, pero sí experiencias en generación de chatbot que te ayuda a interpretar los datos que ya tienes en tu sistema de gestión, pero ya los tienes dentro del sistema de gestión, con lo cual ya hay un trabajo previo hecho. Yo creo que estamos un poco, como decía Gerardo, por no querer ser adivinadores, porque siempre pecamos de lo que va a ser y siempre nos fallamos. Yo recuerdo cuando entré como facultativo en el año 2007 en Alcalá de Henares, mi director me dio la bienvenida diciendo que íbamos a ser archiveros cuánticos. Vamos a ver si conseguimos alguna vez ser archiveros cuánticos. La predicción a veces te lleva a la caricatura, entonces se hace complicado. Pero sí que hay experiencias, a veces no hace falta que sean de éxito. Yo creo que algo, cuando hablaba del concepto de incertidumbre, igual también tenemos que ser conscientes y proyectarnos como tendencias jugando con el error dentro de los proyectos. Nos podemos equivocar, por lo tanto, del proyecto erróneo también podemos aprender. Con lo cual vamos a ver qué van haciendo los demás y a través de ahí vamos a aprender. Una de las pocas ventajas de ir lentos es que vamos viendo en qué se equivocan los demás. Entonces vamos a ir experimentando, viendo lo que hacen y espero que en 5 años te pueda ser más concreto, más cosas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Pues, sin más, agradezco a Odilo, a la organización, a los ponentes y a todas ustedes el haber podido tener este conversatorio que dicen en Sudamérica. Muchísimas gracias.